El karma viene de una palabra sánscrita, que es el lenguaje de la India, y como ocurre con los lenguajes más antiguos, son muy ricos y tienen, aunque sea solo una palabra, pues tienen más variación. Entonces, bueno, vendría a ser como acción, significaría acción. Y esto nos lleva a que la acción tiene una reacción, o sea, es la ley de causa y efecto. Y esas leyes en realidad están en todo, en lo pequeño, en el universo, están en todos lados. Entonces, el karma es una ley de causa y efecto. Y como está en todos lados, pues eso nos lleva a preguntarnos que es una ley que tiene que ver con el universo, con que todo esté en armonía, y depende, digamos, de una ley mayor que podría decirse que es lo que engloba todas esas leyes. Y para explicar esa ley, que también en sánscrito se llamaría Dharma, pues Ana va a situar un pelín, porque luego se supone que con lo que vamos a hacer, a ver si nos hemos enterado más. A ver, bueno, porque generalmente la palabra karma es algo que se oye, que se ha difundido, se ha divulgado, pero no lo entenderíamos si siempre es lo que decía Leticia, significa acción-reacción, 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 ¿vale? Pero que es eso solo sería absurdo, porque ¿a dónde va? Una cosa, una acción, una reacción, una acción, una reacción. No puede ser, tiene que haber un sentido, todo tiene un sentido, el universo tiene un sentido, entonces las vidas de los seres también tienen un sentido, ese sentido lo da el Dharma. Es una palabra que tiene varias traducciones, pero la que más se acerca es la palabra ley, es la ley. El Dharma es una ley que rige todo el universo y todas las leyes están dentro de esa gran ley. Cada ser también tiene su Dharma y ese Dharma, su ley, está dentro de esa gran ley. Entonces, a nivel humano, ¿cómo puedo entender el Dharma? Pues es la mejor manera también de entenderlo, la idea del deber. ¿Qué debo hacer? El Dharma me dice quién soy yo, qué debo hacer yo para poder vivir de la mejor manera, siempre hacer las cosas de la mejor manera posible y poder crecer, poder evolucionar. Eso es una ley que no obliga, eso es una ley que tenemos que descubrir. Entonces, a veces puede parecer difícil descubrir, no es muy fácil, pero tampoco es demasiado difícil, porque hoy tenemos la tendencia a decir, oh, esto es difícil, entonces no lo hago. Si buscamos, si reflexionamos, decir, a ver, ¿qué debería hacer yo para tener una vida de la mejor manera posible, más perfecta? Puedo encontrar, entonces ya sé qué hacer, claro, pero tengo que hacer. Entonces, si lo hago, sí que me voy a acercar al Dharma. Pero si no, porque ¿para qué está el Dharma? También está para que todos los seres puedan experimentar. Y el karma, podríamos decir que es como, yo diría como una extensión o una consecuencia o auxiliar del Dharma. Sería como unas paredes elásticas alrededor del Dharma, y si yo con mis acciones me alejo de esa ley, de ese deber, ¡bum!, me devuelven al centro, donde está el Dharma. Porque puedo hacer cosas buenas, pero no es mi Dharma. Entonces, también tendré una corrección, podríamos decir karma es corrección, pero claro, si estoy haciendo las cosas bien, porque quiero hacer las cosas bien y buscar el sentido de mi vida, la corrección que voy a recibir la voy a aceptar de manera mucho más consciente y feliz, agradecida de que algo me haya corregido. Y también con el tema, o sea, veis que están muy unidos, es muy importante entender la unión entre Dharma y Karma, pues el Karma es consecuencia del Dharma. Y puede ser que de vez en cuando, y unas cuantas veces, sí actúo con ese Dharma, pero me duermo en los laureles. Entonces otra vez, ¡boom!, me equivoco. Y entonces, bueno, pues ahora vais a poder reflexionar acerca de temas que vamos a presentaros para que le deis forma a estas ideas. Bueno, es para que veamos, o sea, de qué depende al final lo que nos pasa. O sea, es una consecuencia de un acto. Ya sea que he deseado algo, que he pensado algo,
y eso al final siempre va a traer una consecuencia. Lo primero es que vamos a ver unos vídeos y sobre esos vídeos vais a tener que ver y qué es lo que están exponiendo, qué es lo que quieren decir para vosotros y lo dejáis ahí sacando alguna reflexión porque alguno del grupo tendrá que exponerlo. ¿Vale? Os ponéis de acuerdo también en quién va a exponer aquello que se hable respecto a los vídeos. Y la segunda parte será que tenemos un juego preparado en relación con el karma y entonces tendréis que ver cómo va el juego, lo explicará una de las coordinadoras, Laura, y luego pues cada grupo hará ese juego, ella lo irá guiando y así llegaréis a una situación final y tendréis que reflexionar sobre esa situación. Cuando hagamos estas dos partes, al final hacemos un coloquio. Entonces, como he dicho, una persona de cada grupo expondrá lo que habéis parlamentado y los demás, respecto a cada grupo, podéis hacer una pregunta. O sea, tenéis que hablar entre vosotros para ver quién pregunta o qué se pregunta. ¿De acuerdo? A cada grupo que hable. Y hasta ahí, y luego seguiremos con algo más, haremos un colofón final, pero hasta ahí más o menos. Vale, pues entonces vamos a por esos vídeos. Vete ya, hombre, que no molestes. Ya te lo he dicho 1000 veces. Perdona, me invito ya al café.
Siguiente. Ya. Perdona, estaba yo antes. Cóbrame. Vengo a la entrevista. Te acompaño. Pásame. Es aquí. Rosaldo. ¿Alguien podría pensar que esto se debe al azar? ¿Se debe...? Digamos, luego pasamos por la vida superficialmente. Bueno, pues 2 minutos. Para pasar a lo siguiente. Dice, elige tu propia aventura. Según las opciones que tú vas cogiendo, el libro, por ejemplo, cuando yo de pequeña lo leía, te remetía... Quiero decir que a veces uno desde fuera dice esto es bueno, esto es malo, pero es que también igual un hecho te sirve para sacar algo que tú igual no sabías que tenías. Entonces te activa una potencialidad. Es lo que hemos Entonces hablado. no sabes esa situación, por qué te la tomas como bueno o como malo también. Entonces un poco igual tendríamos que limpiar esa idea de cómo me tomo yo esto, o es bueno o es malo. Eso, bueno, tenemos un cuento que habla de ello, esto es bueno, esto es malo, esto es como yo me lo tomo y cómo respondo ante ese hecho. Sí, pero el asunto es si eso fue consecuencia de algo. Todo es consecuencia. Claro. Pero no es un tema de premio o castigo. Sí. La ley no es premio o castigo, es acción-reacción. Claro. Es en la parte física se ve muy claro. A una acción de determinada fuerza y en determinada dirección y con determinada intensidad. Sí, sí, eso está claro. Sí. Cuanto más fuerte le doy, más fuerte me da la mesa. O sea, no es un castigo. Una ley es algo que tenemos que entender, porque está funcionando en la vida. Yo le doy y la mesa me da. No es ningún castigo, no es ningún premio. Sí, pero Maribel... Ahora, es para reflexionar nada más. O sea, nosotros podemos querer descubrir cómo funciona la vida y prestarnos a ello, lo cual implica tomárselo con serenidad y con profundidad o no, o simplemente dar nuestras opiniones sobre las cosas. Yo creo que esta ley no es para juzgar las situaciones en las que se encuentran otras personas. No es para eso. Para ver a una persona en una situación y decir, uy, vaya karma. O alguien hace algo y dice, es tu karma. O sea, cuando se dialoga de esta manera, creo que no se está entendiendo lo que es el karma. No, porque no se está usando bien. O sea, no es para entrar en la vida de los otros. No es para eso. Es para comprender nuestra propia vida. Y a través de la comprensión de nuestra propia vida, quizás vamos a ir entendiendo algo de la vida de los otros. Por eso la intervención de ella, que bajo mi punto de vista ha sido muy acertada, y otras también, pero como he intervenido más y ha puesto muchos ejemplos, porque denota un alto sentido de independencia y de libertad. Por ejemplo, en buscar la independencia y la libertad en mi modo de actuar. Entonces, lo que aprendemos de la vida, en general no debemos usarlo para mirar la vida de los otros, que es de lo que más se ocupan los seres humanos.
Cada vez que miramos en exceso, y lo hacemos en general, la vida de los otros, estamos dejando de mirar la nuestra, o huimos de mirar la nuestra. Realmente es una ley delicada. No está para juzgar ni la vida, como la vida, que es injusta, que a ver por qué esto, por qué lo otro, preguntarse por qué está muy bien, pero un verdadero por qué. Donde yo quiero saber, no un por qué que ya está diciendo esto es una injusticia, porque eso no es preguntarse por qué. Eso no es un verdadero por qué. Un verdadero por qué es algo que quiero investigar, de verdad. Entonces es un tema muy difícil. Estoy encantada escuchándoos, de verdad que sí, porque es un tema muy profundo, es un tema muy importante de comprender y que requiere profundidad. Hemos tenido todos una educación a través de la cual se nos ha enseñado que hay premios y castigos, pero esa es la ley del ser humano, no de la vida. En absoluto es la ley de la vida. Otra cosa es los misterios que esconde la vida y los verdaderos por qué. Realmente contemplar a un niño mutilado es un dolor terrible y debemos soportar ese dolor y tratar de entender por qué es. Yo estoy segura que combatir el dolor y el sufrimiento en todos los seres humanos y en la humanidad pasa por hacer retroceder la ignorancia en nosotros. Es decir, ir entendiendo con humildad cada vez mejor qué es la vida, qué es realmente la vida. Y hoy día vamos todos con nuestras teorías de qué es la vida. Otra cosa es reflexionar y compartir, que es lo que estamos haciendo, cada uno verdaderamente poniendo lo mejor de sí mismo. Entonces, una idea fundamental, no estamos hablando de premios ni de castigos. Aunque no lo creamos, estamos hablando de la verdadera justicia que mueve los mundos. Porque sería injusto, no sé si se entiende, esto es para muy largo ya, que yo dé a la mesa y yo no me entere. En realidad, la palabra karma significa acción. Pero en sánscrito, acción implica, para nosotros no, pero en sánscrito acción significa reacción dentro de la acción. Esto se diría con una frase muy simple. En la acción de tocar el tambor está incluido el sonido. Si yo toco el tambor, está incluido el sonido. Esto es lo que hay que entender. No es premio ni castigo. Es que toda acción, la A de acción, lleva una R dentro, que muchas veces, como habéis señalado de modo muy inteligente, ya sabíamos, pero no queremos ver porque estamos empeñados en llevar a cabo esa acción. Entonces es para reflexionar sobre nuestra vida y no es premio ni castigo. Es para mirarnos a nosotros, no para mirar y juzgar a los demás. Nos quedan dos grupos, igual. Venga. Los damos por, habéis ya acabado. El grupo, ¿qué tenéis vosotros? La flor. La flor, pues ahora vamos con... La estrella. La estrella. Oh, qué bien. Sí. Bien, el portavoz. Les hemos tirado un poco de... pero no se han animado, así que tampoco. Hemos coincidido en que no existe la casualidad, aunque a veces se puede presentar en la vida como algo que no vemos las causas, como una especie de magia. Sí, que a veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero sí tiene que pasar por algo. Aunque no lo seamos conscientes, todo lo que nos ocurre viene de algo que hemos hecho. Se ha hablado de decisiones antiguas, que cuando te pones a reflexionar ante los hechos, las puedes rastrear y encuentras, ¿no? Ah, pues aquello que hice hace tanto tiempo, pues mira, ahora pasa esto. También se ha resaltado bastante
el valor de la perseverancia ante circunstancias adversas. Y eso nos ha llevado, en base a que esa perseverancia, en que tenemos una intuición de que hay algo dentro nuestro que tiene que sobrepasar las circunstancias. Entonces ha salido la pregunta, ¿existe el destino? Y ha habido bastante acuerdo en que sí había una especie de línea en nuestra vida que nos conduce. O sea, sí tenemos un destino, algo, ha salido la frase, está escrito. Algo que... ¿Dónde está escrito? También sería la pregunta, ese destino. Pues hemos ido apuntando hacia que ese destino estaría escrito dentro de nosotros mismos y que, claro, ¿cómo se encuentra cómo descubrimos nuestro destino que está dentro de nosotros mismos? Pues a través de preguntas. Y hemos ido avanzando un poquito hacia la idea de que es muy conveniente tener una guía y con una guía, o sea, contar con alguien o sea, que un espejo o una referencia que nos ayude a buscar entre nosotros mismos ese destino. O sea, es que yo creo que el futuro se construye en este momento, en el presente, cuando decido ahora. O sea, si yo quiero dejar de ser egoísta y en este momento me sigo comportando, es un ejemplo, no digo que es un ejemplo, y en este momento me sigo apostando, me sigo comportando como egoísta, ese futuro no llegará. Es mi reflexión. No llegará, porque el futuro es siempre la consecuencia del presente. O sea, cada cosa que decido en este momento, aquello por lo que me decanto en este momento, eso es lo que me voy a encontrar en el futuro. O sea, el destino lo estamos haciendo a cada momento. Y después hemos llegado a una especie de pensamiento común en que hay cosas que en principio pensamos que son buenas, malas, pero que volviendo la vista atrás te das cuenta que pueden significar un aprendizaje y que no eran como pensábamos. Quizás eso tiene que ver con la idea de bien y mal, o con la idea de cómo percibimos de manera momentánea o de manera concreta el bien o el mal. Hay veces que eso que pensábamos que es bien no es tan bien o es mal. Y de ahí nosotros hemos planteado dos preguntas. Uno es, si todo el bien recibe bien y si todo el mal recibe mal, porque como ahora con lo que explicó antes Maribel, pues bueno, pues se puede encajar mejor o peor, bueno, pues soluciona ese momento, porque entendemos que hay veces que ese bien no parece que se recibe como bien, o no parece que vuelve, y el mal, a veces que dices, hay personas que objetivamente ves que actúan mal, o bueno, objetivamente percibimos que están actuando mal y parece que reciben cosas bien. Y después hay otra pregunta como muy clara, como es una idea, esas ideas arquetipos que es, ¿y qué es el bien? ¿No? Muchas veces dices, ¿y qué es el bien? ¿Cómo puedo identificar yo lo que es el bien si hemos llegado a la conclusión de que bien ahora es, pero igual dentro de un rato no, o dentro de un tiempo nos damos cuenta que eso que hicimos no estaba tan bien? Bueno, entonces, para terminar, ¿no? Sí. Voy a hacer una breve exposición sintética de enseñanzas del estoicismo. El estoicismo es una filosofía básicamente moral, de carácter práctico, que tuvo un gran desarrollo hace unos 2000 años, cuando el Imperio Romano se desintegraba, una época en cierto modo parecida a la actual, y algunas de sus enseñanzas pueden ser muy útiles para mejorar el karma. Los estoicos consideraban que todo el universo se regía básicamente por dos leyes: la ley de la necesidad y la ley de la finalidad. Aquí ya estamos pudiendo hacer una comparación con el karma y el dharma. La necesidad sería el karma o la divina providencia, también como decían ellos, y la finalidad sería el dharma o el destino. Y con esos dos conceptos el estoicismo está elaborando ideas y, sobre todo, formas de comportamiento. El estoicismo lo que va a hacer es elaborar un modelo ideal de conducta
que es el modelo del sabio. Bueno, cuando se dice sabio, incluye a las mujeres también. No hay problemas de en aquella época no había problemas de los que hay hoy día en ese sentido. El modelo del sabio, que no es alguien que sabe muchas cosas, sino que es alguien que encuentra la manera óptima de vivir, de comportarse. Y voy a mostrar algunas características básicas de lo que es ese modelo ideal, que es en cierto modo inalcanzable. De hecho, había muy pocos sabios considerados tales en la antigüedad, pero que es una referencia muy útil y válida que tenemos que tener en cuenta para tratar de acercarnos a ella. Los estoicos tenían como dos polos, era el modelo ideal de sabio, y luego en el otro extremo estaría el necio, el ignorante, que no entendía nada y iba dando palos de ciego. Pero luego con el tiempo eso se moderó un poco, y en el medio, en la zona intermedia, incluyeron otro concepto, que era el que está en vías de mejoramiento, que ahí yo creo que estamos la mayoría. Bueno, vamos a ver algunos rasgos. Primero, vivir de acuerdo a la naturaleza. La naturaleza es la maestra. Todos los estoicos lo veían así. Nosotros también somos parte de la naturaleza y tenemos que aprender. La naturaleza es eficiente, es ecológica, no hay nada superfluo, todo se recicla, todo se aprovecha, y de alguna manera el ser humano tiene que aprender a vivir con esa filosofía de despreciar los excesos y los vicios, en cierto modo, que son los que generan mal karma, es vivir de forma incoherente a cómo se comporta la naturaleza. Es una desarmonía, una desproporción. Séneca, por ejemplo, ironiza con el deseo desmedido de riquezas y dice: nadie nace rico, todo el que viene a la luz viene forzado a contentarse con leche y pañales. Y habiendo comenzado así, los reinos nos parecen poco. Otro rasgo es vivir de acuerdo a la razón. El ser humano es de naturaleza mental y la razón, la inteligencia, debe ser la que guíe nuestra conducta, nuestros actos, por contraposición a los animales que se guían por instintos. El ser humano que se deja guiar por los instintos se comporta como una bestia, y ahí vienen los problemas, claro, el mal karma. Entonces, viviendo conforme a la razón, se consigue la tranquilidad del espíritu, la serenidad, la famosa serenidad del sabio, o lo que los estoicos llamaban la ataraxia, que es un estado de paz donde no nos vemos perturbados ni por los sucesos favorables ni por los desgraciados. Hay ecuanimidad. Y aquí, en este sentido, Séneca decía que muchos seres humanos tenemos el problema de que no vivimos conforme a la razón, sino vivimos imitando lo que hacen los demás o las costumbres, y no ponemos el pensamiento, la razón. El sabio domina sus impulsos, sus deseos y controla las pasiones. Y esto es lo que llamaban apateia, que no es apatía. Confundir este control de las pasiones con la frialdad, la apatía, la indiferencia, no es eso. El estoico siempre mantiene una actitud activa de controlar las pasiones y de hacer lo que tenga que hacer en cada momento. La ataraxia y la apateia conducen a la autarquía, que es el autodominio. Ese es el máximo logro que una persona puede conseguir, dominarse a sí mismo, porque ha controlado sus pasiones, porque no se deja arrastrar, y entonces ahí esa persona ya no depende de las exigencias del mundo exterior, sino que depende de su voluntad y de su razón. Ese es el ideal. Bueno, en relación con el karma positivo y el karma negativo, en el Tratado de la Divina Providencia, Séneca se pregunta: ¿por qué a los hombres buenos les suceden cosas malas?
Entonces, claro, y al revés, a los malos les va bien. Y esto, todo el Tratado de la Providencia, que os lo recomiendo, se ocupa de esto. Bueno, y entonces ahí dice, bueno, a ningún hombre bueno le puede suceder algo malo. Y aquí entraríamos en algo que se ha dicho antes también, qué es lo malo, qué es lo bueno. Lo que viene a decir Séneca es que las desgracias, o aparentes desgracias, en realidad son pruebas. Y también te dicen que no hay nada que nos suceda que no podamos soportar. Las pruebas vienen a nuestra medida. Y los verdaderos bienes, en realidad, son bienes del alma, que tú conquistas, tú ganas, nadie te los da y nadie te los puede quitar. Eso es muy importante. Y el principal enemigo del ser humano para mejorar su karma es su propia opinión, el cómo interpretamos las cosas que nos suceden, que no son buenas ni malas en sí, sino que el problema es cómo las entendemos, cómo las interpretamos y qué consecuencias sacamos o qué opiniones nos vienen a raíz de ello. Por eso Séneca, por ejemplo, decía, nadie es tan infeliz como cree serlo. Si uno cree que es infeliz, ya no tiene remedio, va a serlo. Y Marco Aurelio también nos pone la imagen del sabio como esa roca que está en la costa aguantando el oleaje impertérrita. Esa está en la figura del ser humano que está firme y aguanta estoicamente, nunca mejor dicho. Y luego está lo que todo el mundo ya ha oído decir, lo que depende de nosotros, lo que no depende de nosotros. Eso es muy importante, distinguirlo. Y también distinguían entre las cosas que no dependen de nosotros, las preferibles y las no preferibles. Y entonces dicen, bueno, por ejemplo, la salud, las riquezas, eso no depende de nosotros. De nosotros depende lo que está en el ámbito de nuestra razón. Tener salud es el cuerpo. Entonces eso sería preferible, tener buena salud. Pero eso no debe determinar la conducta o los principios del sabio. Luego también algo en relación con lo que se ha dicho aquí, y esto lo dice Marco Aurelio, y bueno, lo dicen prácticamente Séneca también y Epícteto, el ser humano debe buscar el bien común. Marco Aurelio decía, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja, pero no siempre lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Siempre el ser humano tiene que intentar ayudar a otros, aunque solo sea por el hecho de que todos compartimos una naturaleza racional. Y solo por eso ya tenemos que responder a ese principio de fraternidad, en cierto modo. Y aquí se podría hablar del voluntariado, que es, por ejemplo, lo que hacemos en esta escuela. También mucha importancia al momento presente. Marco Aurelio llega a decir, vive cada momento, no dice cada día, dice cada momento como si fuera el último de tu vida. Impresionante, es decir, el pasado ya pasó, no tiene vuelta de hoja, y el futuro no sabemos si llegará. Y además, priorizar el presente nos evita sentir nostalgias y sentir ansiedad por el futuro. Muchos deseos, muchos miedos, es porque estamos poniendo la mente en el futuro y no nos centramos en lo importante, que es el presente. Y ya para terminar, porque no quiero excederme demasiado, Marco Aurelio pedía valor para hacer lo que depende de mí, serenidad para soportar lo que no depende de mí y sabiduría para distinguir lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y bueno, pues nada, aprender a ser el dueño del propio destino, saber aceptar lo inevitable, pero ser valeroso y no resignarse ante las circunstancias. Ese es un pequeño extracto de estoicismo para ayudar a mejorar el karma.